Buenos Hola, días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. ahí está. Bien, vamos a continuar con el tema de clasificación. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo un poco la teoría de lo que es el cálculo de índices, cocientes y ratios? Y también habíamos comenzado con clasificación digital de imágenes, que son como las dos grandes tareas, o dos de las tareas más frecuentes que se hacen en sensores remotos, ¿sí? Si no es calcular índices, se está clasificando. ¿Por qué? Bueno, porque se obtienen muchas variables que de otra manera son un tanto difíciles de calcular. Y un ejemplo clave es lo que charlábamos la otra vez del cálculo de temperaturas en superficie, y que por otros métodos eh, no es exactamente lo mismo que los mapas de temperatura que por ahí estaban acostumbrados a hacer, pero sí que tienen muchísimo que ver y son mucho más eh, precisos que las interpolaciones que puedan llegar a hacer con datos puntuales en un C. Y con respecto a la clasificación, bueno, es una tarea también muy frecuente. Normalmente esas imágenes clasificadas terminan siendo mapas de cobertura, y esos mapas de cobertura suelen ir a parar a los SIG, donde se utiliza muchísimo como inventario, ¿sí? Imagínense que a partir de esas clasificaciones, eh, tranquilamente uno puede llegar a tener un inventario real de los recursos con los que cuenta un territorio, ¿sí? Yo puedo saber exactamente la superficie que está ocupada por láminas de agua, por ejemplo. Y puedo saber lo que está dedicado a una plantación forestal, por ejemplo, o a otro tipo de plantaciones, a los cultivos estacionales que por ahí también estamos más acostumbrados a identificar en las imágenes, o puedo determinar la superficie de un área urbana. Estos métodos de clasificación, a pesar de que por ahí tienen algunos problemas, como vamos a ver más adelante, son un método objetivo para determinar la superficie de esa cobertura, ¿sí? No quiere decir que solamente tenemos que dejarle a la máquina que haga el trabajo solo, para nada. Ya saben ustedes que el usuario en la toma de muestras es importante, y luego también en la fase de verificación de los resultados, ¿sí? Esto es un método científico, así que siempre es es bueno preguntarse si lo que obtuvimos, si el resultado es realmente bueno, si refleja la realidad o no. Y si no es así, bueno, eh, es un proceso semiautomático, así que lo podemos volver a replicar o lo puede hacer otra persona buscando mejorar los resultados. Bueno, en el transcurso de hoy, Paula y Estefanía les querían mostrar algunas cositas más sobre los temas que habían desarrollado, así que les cedo la palabra. Primeramente les quería mostrar los cálculos para obtener la imagen del índice de NDVI, que es el índice de vegetación, y el de eh, MNDWI, que es el de agua, que, ya que las fórmulas son las más sencillas como para que ya vayan teniendo una idea de que no es tan complicado. Ahí voy a compartir. Primero, con respecto eh, al NDVI, el índice de vegetación de diferencia normalizada, vamos a utilizar esta fórmula donde, donde vamos a usar el infrarrojo cercano y el rojo. ¿Alguien me puede decir por qué para la vegetación vamos a utilizar esas dos bandas? ¿Qué relación tienen el infrarrojo y el rojo con la vegetación? Que con el infrarrojo se puede observar mejor lo que es la humedad
y como la vegetación tiene humedad, ya que contiene clorofila, entonces se observa con mejor detalle la vegetación. Y con respecto al rojo, ¿nadie más? ¿Alguien está de acuerdo con el compañero? Bueno, entonces, como muestra la fórmula, vamos a estar usando el infrarrojo cercano y el rojo, que van a ser para el Landsat 8 las bandas 5 y la banda 4. Entonces, el primer paso va a ser traer esas bandas, la banda 4 y la banda 5. ¿Están viendo todos todo lo que hago? Sí, Paula se ve. Bien. Sí, Paula, vemos. Ese es el mismo dataset que usan para los prácticos, ¿verdad? ¿O es otro? No, Es otro, es nosotros otro, usamos de es otro. Goya. Este es de Bien, Corrientes Capital. bien, bien. Bueno, lo que yo le hago es le cambio un poco el nombre para a la hora del cálculo sea más sencillo reconocer la banda. Y ahí es cuando abrimos la calculadora raster y vamos a estar poniendo esta fórmula del NDVI acá. En la calculadora raster tienen que sí o sí usar los paréntesis porque va a haber una división en el medio y una suma y una resta. Entonces, para decirle al software que me separe ese cálculo. Entonces, en la banda 5 es la del infrarrojo cercano. Ahí ven que elijo la banda 5, lo resto por la banda 4, que es la del rojo, se cierra el paréntesis, dividido, otra vez el paréntesis, la banda 5 más la banda 4 del rojo. Y ahí me, me deja hacer el cálculo porque aquí abajo va a estar tirando si la expresión es válida o no. También es necesario comprobar si eh, el sistema de coordenadas que usamos es el mismo que el que tenían las imágenes que descargamos. En este caso, bueno, yo ya había comprobado y sí era el mismo, así que lo voy a dejar ahí. Lo voy a guardar como cálculo de NDVI. Y ahí me va a dejar aceptar el cálculo. Bueno, mientras tanto les quiero recordar que se utiliza la banda roja porque es donde más absorbe, donde la cobertura más absorbe, y la banda del infrarrojo cercano porque es donde más refleja. Entonces nos va a estar permitiendo ver la vegetación vigorosa, mientras más sea esa diferencia entre lo que se refleja y lo que se absorbe. Bueno, y esta sería la imagen resultante. Donde se puede observar bien la diferencia entre la ciudad y las demás coberturas, pero igual vamos a agregarle un poco de color eh, con el verde.
Vamos a clasificar. Y ahí se ve bien la diferencia entre, mientras más nos acercamos al 1, donde hay más vegetación y es más vigorosa, y mientras más nos alejamos y nos acercamos al -1, vemos que son todas las otras coberturas que no corresponderían eh, a lo que es vegetación, como tenemos el río y la ciudad. Aunque hay muchos píxeles en la ciudad que también están siendo estos verdes más intensos, porque va a haber píxeles que van a estar teniendo contenido en vegetación. Después, con respecto a los intervalos, estos se los puede ir modificando dependiendo del análisis que ustedes quieran realizar, eh, o dependiendo de algún autor en el que se basen para definir bien los parámetros. Pero creo que se nota claramente la diferencia de colores en este caso. Sí, por encima de 5, 6, de 0,5, Sí. 0,6, se considera que ya es presencia de vegetación. Y Ujú, bueno, cuanto más te aproximes al 1, o sea, un 8 o un 9, la vegetación es más vigorosa. ujú. Eh, Dependiendo a veces de la calibración, puede que no llegues al 1, o sea que el rango real de los datos, a ver si le das propiedades, Paula, te va a decir el mínimo y el máximo. En el histograma, Sí. En información, perdón, en la primera. Eh, Ahí mínimo 0,15, máximo 0,64, ¿ves? El ujú, máximo calculado es 0,6. O sea que tus mejores píxeles para este índice estarían en torno a eso. Entonces, si nosotros queremos que queden incluidos dentro de una categoría, deberíamos cortarlo en 0,5 más o menos, ¿sí? Eh, Cosa que el último rango tenga valores, tenga algunos píxeles. Eso pueden hacer un control ahí para que no les salga nada raro. Si tienen algún valor por encima de 1, puede ser algún problema con el cálculo, tienen que chequear la imagen. eh, bueno, así se puede detectar algún tipo de problema. Pero fíjense que ahí el rango es menos, fíjense que tiene negativo el mínimo, es menos 0,15 y el máximo es positivo 0,64. O sea que está bien hecho. Bien, lo que les decía Paula ahí de las manchas que pueden aparecer en el área urbana, eso es normal porque todo lo que sean parques, plazas y grandes superficies, acuérdense que tienen vegetación, o sea, tienen un poco de pasto o árboles. Entonces, en esos píxeles el NDVI va a dar un valor, digamos, que se considera como vegetación. Lo normal es que en el resto no dé. Todo lo que tienen colores más claros es no vegetación, que sería todo lo que es el río, conjunto de islas y cuerpos de agua. ujú. Bueno, me voy ya al otro índice. Bueno, Bueno, para el otro índice vamos a usar eh, esta fórmula en la que está el verde y el infrarrojo medio o SWIR. Y aquí sí va a dar un resultado un poco más, una diferencia más importante, porque todo lo que va a estar debajo del cero van a ser otras coberturas, y todo lo que va a estar por encima del cero va a ser agua o contenido en humedad. Entonces, esta fórmula requiere que usemos
para la banda, para el lanza de 8, la banda 3 que va a ser la verde y la banda 6 que va a ser el infrarrojo medio. Y la fórmula ven que es la misma. La resta dividido en estas dos bandas. Entonces tengo que agregar las bandas. Una banda 6, una banda 3. Ahí nomás dejar un ratito, Paula, les quiero Bueno, mostrar algo. Bien que el nombre del archivo al final, o si querés, a ver, editalo, quiero que vean el final. si no lo abro, sí. A ver ahí. Dice los cuatro caracteres del final. Dice SRB3, ¿sí? B3 ya saben ustedes que es la banda. Y SR es Surface Reflectance, o sea, la reflectividad a nivel de superficie. Andate a la fórmula, Paula, un ratito. Esto les quiero decir para que sepan que no con cualquier banda pueden calcular, no con cualquier imagen pueden calcular esto. La ecuación de arriba. Bueno, esa también, fíjate, a ver la de arriba se ve más grande. A ver, esta. Fíjense que dice que tiene una letra delante del número de bandas, ¿sí? Eso es reflectividad, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando ustedes se descargan una imagen, tienen que asegurarse de que estén calculadas las reflectividades o tienen que calcularlas ustedes, ¿sí? En el caso de la imagen que tiene Paula, dice SR, es decir, eh, la reflectividad a nivel de superficie, es decir, ya está calculada, ¿sí? El programa igual les permite calcular, no lo va a impedir porque es una operación con bandas y listo, pero ustedes tienen que saber que para que los resultados sean válidos, tienen que estar calculadas las reflectividades. Fíjense que si le pedís información a tu imagen en el QGIS, Paula, les va a dar un valor con el Peak Information nomás. No importa. El nombre de la banda que dice SR nos dice que ya es una banda procesada, ¿sí? Que están calculados los valores de reflectividad. Y eso es lo que hay que utilizar para este cálculo de índices. En este caso, sí o sí, hay que hacer corrección atmosférica y radiométrica. No puedo utilizar las bandas que están descargadas de manera, las bandas originales, podríamos decir, ¿sí? Estas ya están procesadas. Entonces, para el cálculo de estos índices, recuerden que sí o sí tienen que estar calculadas las reflectancias. Por eso en la ecuación, cuando Paula les mostraba la fórmula, dice ρ, tiene la letra griega ρ, que se refiere a la reflectancia de la banda, no son los niveles digitales originales. ¿Sí? Perdón, Paula. ¿No? Está bien. Profe, Sí. Yo no entendí cuando mostró la fórmula en dónde se veía lo de SR. Vamos a la ecuación un ratito, Paula. Perdón. la Ahí. reflectancia. Fíjate que dice, exacto. Dice NDWI es igual a ρ Ro. del infrarrojo cercano menos ρ del SWIR dividido la reflectancia, o sea, ρ del infrarrojo cercano más la reflectancia del SWIR. ¿Sí? Esa letra que está delante de la región del espectro electromagnético es la que te dice que tienen que estar calculadas las reflectancias. ¿Sí? Porque si no te diría ND de nivel digital. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bien. Fíjate que en la otra también, en la diapositiva que sigue Paula, creo que también tiene las letras, ¿no? Sí, Sí, también tiene. también. Todo. Fíjense que dice RO del SWIR, del GRIN, del NIR. Para estos índices, sí o sí tienen que estar corregidas, digamos. A veces en la clasificación, que es lo que por ahí hace Estefanía, lo que les mostró,
Algunos autores dicen que no es necesario hacer correcciones, pero para el cálculo de índices sí o sí es necesario. Bueno, y el proceso para este es similar. Vamos de nuevo a raster, otra vez a la calculadora raster. Y como ya mostré, la fórmula va a ser la reflectancia del verde menos la reflectancia del infrarrojo medio y dividido la suma de esas dos otra vez. Y de nuevo se va a aplicar así. Se abre paréntesis. Va a ser la banda 3. La banda 3 del Landsat corresponde al verde. Entonces, esta menos la 6, que es el infrarrojo cercano, va a subir 1, dividido otra vez más la banda 6. Bueno, y ahí ven que me tira expresión no válida, y es porque me olvidé un paréntesis. Y ahí ahora sí es expresión válida y ahora sí me va a dejar calcular. Después se guarda también. Y aquí recordemos que los valores van a ser, si son superiores a 0, agua, y todo lo que esté por debajo, otro tipo de cobertura. Bueno, y este es el resultado. Vamos a ponerle colores en simbología. Y yo para este caso había utilizado solamente unas 3 clases, colocando 0 acá. Mm, Bueno, no está quedando como había salido antes, pero se ve en ese azul más oscuro lo que efectivamente es agua o los cuerpos de agua. Ahí en las propiedades, Paula, vamos a mirar un Ujú. poquito ahí en La información. información, el Exacto, máximo y el fíjense, mínimo. exacto. El máximo es 0.24, ¿sí? Ujú. El mínimo negativo 0.73. Sí. Bien. Y lo que podés hacer ahí en simbología, en la Ujú. segunda categoría también le pones blanco, qué sé yo, cosa que se vean solamente los píxeles que están. Yo imagino que porque es cuantil no te deja. A ver ahí. Lo que pasa es que ahí te toma. ¿Cuántas categorías te tomó? Un montón ahí. Un montonazo son. Sí. Ahí. Y en el primero, fíjate a ver, ahí está. Cero. Bien. Para el fucsia ese nomás. Eh, Sí, ahí casi un blanco. Creo.
ahora sí. Tiene un aspecto raro, medio fantasmagórico, pero es eso. Está bien, porque lo que queremos es justamente un índice que aísle lo que es presencia de agua o en todo caso de humedad. Ujú. Fíjense que como el agua lo aísla perfectamente, nos está diciendo dónde están los píxeles que seguro son agua, pero también en la parte de las lagunas, ahí al noreste de la ciudad de Corrientes, en la Lomada Arenosa hay una Perfecto. serie de lagunas ahí encadenadas, que también algunas son más o menos profundas, pero tienen humedad. Entonces fíjense cómo también las aísla. Lo mismo que al norte de Resistencia, Paula, seguramente las lagunas Sí, ahí del sale interfluvio más o menos. también, exacto. Fíjense ahí la isla Grande de Santa Rosa también tiene una serie de lagunas ahí. Bueno, son valores más bajos, pero están por encima de cero. Es decir, que significan que son píxeles que tienen algún tipo de contenido de agua. Pueden no ser un cuerpo de agua limpio o una superficie de agua limpia, como el río o las lagunas, pero algo de humedad tienen. Ujú. Bien, Bueno, y por mi parte, esto es los cálculos. perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta para ¿Mm? la explicación de Paula? ¿Se entendieron los cálculos con la calculadora raster? ¿Se Sí, entendió? ¿Sí? ¿Creen que son capaces de hacerlo? Sí, ¿no? Mm. sí, probablemente necesitemos ver el video para no saltarnos ningún paso, pero sí, yo creo que sí. Bien, bien, perfecto. Seguimos con Estefanía. Dale, muestra. Gracias, Paula. Me avisan cuando ven la pantalla. Sí, ya se ve. Bien. Bueno, lo que estaba comentando Paula, como estaba diciendo, era acerca de los cálculos de índice de vegetación e índice de agua. Si recordamos el tema de ayer que estuvimos hablando en la clase práctica sobre la clasificación supervisada, los temas que estuvo explicando Paula va a tener una relación muy importante. ¿Por qué? Porque los índices de agua y de vegetación nos va a ayudar a nosotros para poder determinar con más precisión aquellas coberturas de vegetación o aquellas coberturas de agua, ¿sí? Bueno, ahora lo que le voy a hacer es mostrar nuevamente un poco de lo que estuvimos haciendo ayer, ¿sí? Bueno, vamos a tener acá Saga, las bandas que cargué. Recuerden que antes de cargar a Saga tienen que reproyectar las imágenes, las bandas, perdón, a un sistema de coordenada PostGar 98 de Argentina baja 5, porque si no posteriormente van a tener como resultado los errores y no van a poder procesar los algoritmos. Bien, una vez cargadas las imágenes, las bandas, nos vamos a QGIS nuevamente y lo que hice fue, bueno, cargar las bandas reproyectadas y hice la combinación, en la cual la combinación fue la 543. Para crear esta combinación, recordemos que tenemos que ir a raster, ¿sí? A la opción miscelánea, construir raster, vamos a las capas de entrada, a seleccionar, van a ser las bandas 543, en mi caso. Bueno, vamos a poner aceptar y recordemos que vamos a guardar el archivo de manera virtual y después, posteriormente, vamos a guardarlo en alguna carpeta, ¿sí? Dentro del equipo. Como resultado nos va a dar nuestro... Estefi, Sí, 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 perdón, ahí cuando le das guardar, sí. no se olviden de tildar la opción de guardar las bandas separadas, sí o sí, porque si no, A ver, vamos a mostrarle. eso, mostrarle Acá. dónde está la opción. Ahí. Bueno, ordenar las bandas es Sí, importante. es importante. Eso primero. Y después, una vez que le dan a aceptar ahí,
Fíjate, Steffi, ahí donde dice, debajo de average, de resolución, dice, coloque cada archivo de entrada en una banda separada. Esa opción tiene que estar activa sí o sí, Acá, coloqué cada... Sí. porque les digo esto porque me parece que por defecto no viene activada, no sé, antes creo que no, Ah, bien. Ujú. pero tiene que estar activa esa sí o sí, no se Sí, olviden. sí. Bueno, bueno, posteriormente ponemos ejecutar, nos va a dar un archivo en forma virtual, que lo que se hace después es exportar el archivo virtual, guardar en alguna carpeta del equipo y ponerlo un nombre específico, en este caso, combinación 543-2020. Bueno, una vez realizada el raster virtual y la combinación de las bandas, vamos a comenzar con las áreas de entrenamiento o los ROI. ¿Se acuerdan cómo nosotros empezábamos a hacer los ROI? ¿Alguien que se acuerde algo de la clase de ayer? En, en Iguan, ¿Se acuerdan que teníamos que hacer primeramente Tiene que un... hacer una capa de polígonos primero. Bien, pero antes de hacer la capa de polígonos, ¿qué tenía que hacer el usuario para poder asignar las categorías? Primero tiene que utilizar el criterio visual para identificar las Exactamente. distintas categorías y una vez que la identifique, ahí sí crea la capa de polígonos. Bien, exactamente. En este caso, bueno, yo me fui a una tabla de Excel, armé un cuadrito, categorías con un ID. En este caso, reconocí las categorías urbanas, de agua y de vegetación, ¿sí? Cada categoría va a tener un ID específico. Bueno, de ahí vamos a empezar con el relevamiento de las muestras. Para eso vamos a ir a capa, crear capa, ¿sí? Nueva capa de archivo shape. Bueno, acá en nombre de archivo vamos a crear uno, vamos a poner ROI 2020. Le pongo 2020 por una cuestión de que la imagen es de 2020, de lanza. Posteriormente vamos a tener el tipo de geometría, en nuestro caso vamos a elegir polígono, y recuerden acá, otra vez, el sistema de coordenadas, en que esté en PostGar, en coordenadas planas. PostGar 98, ¿sí? Acá. Estos campos que nos piden que completemos, recuerden que van a ser los datos que van a aparecer en la tabla de atributos de los ROI. Entonces, vamos a completar acá categoría, por ejemplo, añadir a lista de campos y aceptamos, ¿sí? Bueno, vamos a crear a ver, ahí está, sí. Acá me creó el archivo polígono de ROI. Empezamos con el relevamiento. En este caso va a ser de la categoría urbana. Presten atención acá. Miren, eh, vieron que la categoría, la cubierta del área urbana con la cubierta de agua van a presentar píxeles del mismo color, ¿sí? En este caso, para empezar a hacer el relevamiento de los píxeles de la categoría urbana, tienen que ser muy precisos. Tienen que hacer zoom en la imagen y empezar a relevar todos los píxeles en color blanco. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a relevar o hacer el muestreo de manera muy aleatoria, por ejemplo, a ver, si yo le digo que empiezan a hacer esto, así, ¿qué pasa? El algoritmo después puede confundir los píxeles de diferentes categorías, ¿sí? Entonces, para el área urbana, que van a representar los píxeles en color blanco, tienen que ser muy cautelosos y empezar a relevar. El ID va a ser el número 1, ¿sí? La categoría urbano. Urbano. A ver acá, otro píxel blanco. Urbano. Mientras más muestras de píxeles que ustedes tengan en su relevamiento,
va a ser mejor porque va a tener más precisión posteriormente la clasificación de las categorías. Vamos a ver acá. De las clases que está trabajando Estefanía, la más complicada, bueno, no solamente de esta, sino que de cualquier clasificación, siempre la más compleja es el área urbana, lo que pueden encontrar con otros nombres también como construido, impermeable, porque el área urbana es una mezcla de, de coberturas básicamente, porque fíjense que en el área urbana es muy heterogéneo porque tenemos píxeles que están reflejando el techo de las casas, el pavimento, el asfalto de las calles de tierra, eh, el pasto de los patios, los árboles que pueden llegar a ver en los parques. Todo eso, eh, todas esas reflectividades o la mezcla de ellos es lo que encontramos en las áreas urbanas, ¿sí? Eh, Así que normalmente suele confundirse con las otras categorías. Le decimos eso para que no se sientan mal por ahí con los resultados cuando empiecen a clasificar y les salgan confusiones que no tienen que ver con la realidad. Les digo que eso es normal. Por eso, como les decía Estefanía, hay que tomarse el tiempo de construir bien las muestras, de hacerlos tranquilos, a conciencia y de tener cuidado con la digitalización. La digitalización de las muestras de los ROI no es una cosa que se hace a la ligera, ¿sí? La idea de los ROI es que sean homogéneamente, que sean internamente lo más homogéneo posible, ¿sí? Es decir, como ella les mostró en el proceso de digitalización, cuando yo estoy buscando una cobertura, sea esta agua o vegetación o la que fuese, tengo que buscar o dibujar un polígono que me incluya los píxeles lo más puro posible de esa categoría. No, por ejemplo, ahí cuando ella digitaliza el agua, no tengo que irme hacia los bordes ni mezclar con píxeles de otra categoría, ¿sí? Tienen que ser lo más puro posible. Miren lo que estaba diciendo el profe. Acá, si vemos con una imagen de Google Satélite, fíjense acá, vamos a tener lo que son los bancos de arena en Corrientes, ¿sí? Nosotros sacamos esa imagen y miren cómo el banco de arena va a reflejar de la misma manera los píxeles de la ciudad, es decir, píxeles en color blanco. Por eso, recuerden que es importante en la clasificación supervisada que la característica del usuario es que reconozca el territorio a analizar. Y ahora empecé a relevar las muestras para el agua, ¿sí? En este caso, como hay cuerpos de agua y cursos de agua, yo decidí clasificar todo con una misma categoría, agua en este caso. Y con respecto al número de relevamiento para el área urbana, tomé 10 muestras, pero si ustedes pueden hacerlo un poco más, sería mejor, para que tenga mayor precisión su clasificación Otro posteriormente. criterio que dice Chubieco en su manual sobre la distribución de las muestras es que estén lo mejor distribuidos por la imagen, ¿sí? Es decir, no tengo que concentrar las muestras solamente en un sector de la imagen, tengo que tratar de que se distribuyan lo más equitativamente posible. Obviamente que depende del tipo de cobertura, porque en este caso, como está muestreando el área urbana, yo no tengo área urbana distribuida por toda la imagen, la tengo concentrada. Pero las otras coberturas, como eh, puede ser vegetación, agua, suelo desnudo, cultivo, eh, lo ideal sería que la muestra sea representativa y lo mejor distribuido por el conjunto de la imagen. Creo que con eso vamos a ver cuánto hicimos. Profesor, Sí. por ejemplo, en el área urbana, si por ejemplo tomo 20 muestras, una parte en el centro, otro poco más alejado y otro
casi en la periferia, pero que sea área urbana. ¿Está bien de esa manera de tomar muestras? Sí, sí, sí. Eso es un poco lógico, ¿no es cierto? Que distribuyamos las muestras si estamos hablando de área urbana, tratar de distribuir por todo el espacio que nosotros consideramos que es área urbana. Es un poco lógico, uno observando, haciendo interpretación visual se da cuenta, ¿sí? Lo mismo si tenés algún pueblo o alguna ciudad en el entorno, también podrías ir a tomar algunos píxeles de ese sector para que te incluya en la categoría de urbano. Ahí en el caso del Gran Corrientes y del Gran Resistencia, saben que tenemos algunos pueblitos cercanos que también podríamos incluirlos en el muestreo. No es una cuestión obligatoria, porque a veces que yo trate de incluir forzadamente por ahí alguna muestra hace que meta más ruido en la clasificación. Esto es un proceso interactivo. Yo puedo ir probando con este conjunto de ROI que tomé a ver qué resultados tengo. Si no estoy conforme, bueno, puedo agregar más muestras o puedo incluso eliminar muestras. Estefi, Sí, una recomendación, por una sí. cuestión práctica nomás. Ajá, sí. Miren, ¿saben lo que yo hago cuando clasifico? Yo no utilizo una etiqueta, Steffi. Yo solamente lo que hago es en un papel o en la computadora Ujú. escribo el código y la cobertura que quiero identificar. Y cuando estoy Bien. digitalizando, solamente le pongo el número, no Ah, el está texto, porque a veces claro. cuando uno escribe o copia y pega el texto se puede equivocar. Y Ah, está. eso por ahí nos puede llegar a que vaya una muestra a una categoría que no corresponde. Claro, Entonces, sí. lo más práctico, cuando vos estás digitalizando, simplemente en el ID le pones el número. El O sea, número. es más difícil que yo me equivoque con el número que con la letra. ¿Sí? Claro, sí. Claro. Entonces, incluso voy más rápido, porque Sí, solamente pico en el número y ya está. sí, sí. Total, después vos ya sabés que cuando estás en QGIS y estás viendo los resultados de la clasificación, le podés agregar ahí la etiqueta. Claro, ¿Sí? Entonces, entonces, sí. Entonces lo que está diciendo el profe es cuando armemos nuestro shape de Roy, vamos acá, bueno, guardamos el archivo ROI en este caso, elegimos el tipo de geometría polígono y acá no completamos ningún campo, queda solamente el ID. ¿Así, profe? exacto. Bien, Utilizamos ese campo que viene por defecto, solamente el sí, ID. Entonces, fíjate cuando dale cancelar ahí nomás y trata de sí. crear un ROI nuevo. Cuando estás creando los ROI, ¿Hago otro polígono? sí, Ah, genera un polígono por ahí, ah, solamente para ver qué valor le tienen que cargar. no. Ahí, por ejemplo, ¿ves? Ahí tienen dos campos para cargar, ID y categoría. Entonces, es más rápido que en Claro, ID pongan el número y listo. Porque claro, es sí. una cuestión práctica también para ir haciéndolo más práctico y también para evitar cometer errores. Porque es verdad, cuando uno por ahí escribe la categoría se puede Sí, equivocar. O el sí, copy-paste te queda del anterior y le pifiaste uno y ya está claro. mal la muestra. Es más, por ejemplo, a mí me pasaba de que yo el nombre de la categoría le ponía urbano y después que escribía urbana, ya me clasificaba en otra categoría. Exactamente, ya es otra categoría. Exactamente. ¿Entendieron eso, chicos, lo que dijo el profe? Sí, Bien. ¿Los demás? ¿Se entendió? Sí, 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 se Súper. entendió. Bueno, Bien, listo. Vamos a la tabla de atributos y nos van a mostrar acá todos los ID con su categoría. Bueno, en este caso, así. Bien, cerramos. Una vez que ya están todas las muestras de entrenamiento, guardamos los cambios del ROI y nos vamos a Saga. ¿Sí? Vamos a cargar los datos
Roy. Y, a ver, ahí están todos nuestros campos de entrenamiento. Vamos a realizar el algoritmo de máxima probabilidad. Vamos a geoprocessing, ¿sí? Vamos a imagen, ¿sí? Clasificación. Y vamos a completar los campos. En este caso nos pide el crypt system, el sistema de coordenadas, que va a ser el sistema de coordenadas de las 3 bandas que fue cargada. Bueno, después de los future, las bandas que vamos a utilizar, ¿sí? Clasificación va a ser en crear. Después las áreas de entrenamiento nos va a pedir que carguemos un polígono, un shape. En este caso va a ser el ROI 2020. La clase que va a identificar va a ser mediante el ID. Y acá, para guardar las estadísticas, vamos a seleccionar una carpeta. A ver, acá, acá. Nueva carpeta, 2020, vamos a ver. Resultados, vamos a poner acá, yo le pongo estadística 2020, máxima probabilidad, guardamos, elegimos el método, en este caso el de máxima probabilidad, y damos OK. Bueno, vamos a esperar que carguen. Y nos Fíjese que ahí donde les mostró el método Steffi, son los algoritmos que tiene este programa para poder clasificar. Tiene varios, ¿sí? Ujú. Un poco son los que vimos en la teoría y pueden aparecer otros que por ahí no los vimos. Pero bueno, cada software de procesamiento a veces tiene un conjunto diferente de algoritmos. Pero este, por ejemplo, es uno que se repite bastante, es uno de los más utilizados. ¿Se entendió hasta acá lo que se fue explicando? ¿O quieren que repita o diga algo? Mientras que se cargue la imagen, pueden aprovechar. No, profesor, ya me puse a averiguar lo que usted nos pidió sobre Isodata y sobre qué era un algoritmo. Sí. Y bueno, lo de algoritmo, digamos, es como un conjunto de operaciones, digamos, para resolver digamos, para resolver un problema, para realizar un cálculo. Bien. Y con eso una solución. Y lo de Isodata, bueno, le envié un correo con el power que hice. Bueno, ahora cuando terminan las chicas hablamos de eso, Lucas, ¿sí? Bueno, Bueno, Gracias. como resultado nos da esta imagen de clasificación. Van a notar que el algoritmo me agrupó cada categoría con un color, perdón, determinó cada categoría con un color distinto. Acá en la opción de setting, vamos a la parte donde dice, a ver, acá donde dice table, entramos y miren, nos va a tirar la descripción de la imagen. Acá tenemos que ordenar y recuerden que la imagen, perdón, la categoría 1 va a representar el área urbana, ¿sí? El área urbana que va a estar determinado, a ver, acá me tomó otro coloche. Por la categoría 2 en Saga. Sí, a ver. Urbana. Para, ¿qué pasó acá? Porque no coincide el color del área urbana. No, no coincide. No. Ahora vamos a cargar de vuelta. Bien. Resultado, este era 108. Sí, este es.
Bien. Ah, capaz, acá fue el error. Como yo ya tenía una clasificación, capaz y no había puesto crear en la clasificación, capaz fue ahí el error. Bueno, Ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a reemplazar. Máxima, Roy, sí, está todo. Sí. Bueno, esperemos un ratito más. bien. Estábamos hablando con Estefanía que igual ustedes lo que tienen que tener en claro son las categorías, por eso yo les hablaba de que anoten en un papel o en un Word o Ujú. donde quieran las categorías que quieren clasificar, ¿sí? Y recuerden el código que le pusieron en las muestras, porque después Saga es como que reordena los identificadores y le cambia. No siempre lo que ustedes habían identificado con el código 1 aparece como uno en Saga. A veces Saga cambia ese código, pero no importa. O sea, ustedes visualmente se van a dar cuenta si esa categoría es la cobertura que ustedes querían identificar o no. Igual, como el proceso termina en QGIS, ahí pueden cambiarle de vuelta el valor y ahí sí le pueden poner una etiqueta y un color adecuado para la representación. Profe, Sí, yo no entendí muy bien cuál fue el error que para que no se distinga la categoría. El tema siguiente, creo que está hablando Liana. sí. Sí, Bien. Cuando vamos a Geoprocessing, acá, bueno, imagen, clasificación, bueno, no sé si No te va a tocar dejar ya. porque Ah, está bien. procesando. Bueno, en la parte donde dice clasificar, siempre que se hace una nueva clasificación, se tiene que dar la opción crear. ¿Qué pasa? Yo anteriormente ya había estado haciendo esto y no, el campo de clasificación ya estaba asignado por por la clasificación que ya había hecho anteriormente. Entonces yo al hacer una nueva clasificación no puse crear, ya el algoritmo me habrá tomado esa clasificación ya realizada. Yo supongo eso. puede ser que porque aparecían dos crear y uno era como el que estabas diciendo, que Ujú. dijo que uno ya estaba hecho y el otro era el nuevo, pero como tenían el mismo nombre se confundió. Posiblemente, sí, sí. Vamos a ver ahora con el resultado, a ver qué sale. Mm. Pero yo supongo que Sí, es eso. hay que estar atento ahí Sí. a los archivos y a las opciones, porque si uno se equivoca por ahí en el conjunto de datos, el resultado cambia. Sí. Sí, lo que les conviene a ustedes, por ahí si les salen algún tipo de error en su clasificación y quieren volver a clasificar, es cerrar todo, o sea, todas las imágenes cargadas. Traten de cargar todo de nuevo. Entonces lo hacen limpio y tranquilos y no van a tener este tipo de error. Esta es otra recomendación por ahí. Si la escena a veces no parece que es mucho, pero para el proceso de cálculo de la computadora es mucho. Entonces, si ustedes van a trabajar con un sector como un departamento o una cuenca o lo que fuese, antes de clasificar tienen que recortarlas para que Mm, no procese todo la escena completa sin necesidad, porque a veces dependiendo por ahí del procesador y de la RAM que tengan instalada en su computadora, puede llegar a tardar un rato, ¿sí? ¿Para Goya habían hecho eso? ¿Habían recortado o no?
¿O trabajaban con...? Habíamos hecho un rectángulo, que ese era el tamaño de la muestra, que era elección, y solamente trabajamos sobre eso. Claro, sí. Bien. A ver. Es rarísimo porque no suele tardar tanto. A ver qué sale. A ver. No, che, me sigue tomando la misma. Claro. A ver. A ver. El 2. Agua. Profe, puede ser que acá lo que me hizo la imagen, a ver si cambiamos este color. Ok. Aplicamos. No, Es como que no te creó una categoría. Bueno, no. tranquila, pero llévate ese resultado a QGIS y ahí nomás lo Bueno, revisamos ahí bueno, por qué no creó. bueno, una vez que tenemos la imagen con las clasificaciones, en teoría tendría que el software te tendría que asignar cada categoría con un color. Por ejemplo, acá el área urbana, que en nuestro caso era la categoría 1, en la imagen tiene que estar representado con color rosado. Lo que es agua, que en nuestra categoría, en nuestro listado es en la categoría 2, va a estar representado en amarillo. Y la vegetación va a estar representado en color azul. Acá el problema es que los cursos de agua clasificó junto con el área urbana. No sé si pueden distinguir. ¿Se entendió eso? Que el software tiene que, por cada categoría, tiene que asignarle un color para que el usuario pueda identificar qué categoría está siendo demostrada en la imagen. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. los colores de cada Ujú. categoría los asigna directamente el sistema, el software, Sí. o, Sí, o sí. nosotros tenemos que ponerle un color específico por categoría. Acá no. Claro, acá la imagen directamente te va a tirar el color. Después, cuando quieren representarlo en QGIS para hacer la cartografía, ustedes lo pueden asignar el color que quieran. ¿Sí? Sí. Claro, Celeste, acá el color es lo de menos. El color no importa. Porque el software hace una asignación aleatoria de los colores. Acá lo que importa es el resultado de la clasificación, ¿sí? Ujú. Si querés mostrarle cómo exportar, Steffi, y Dale, seguimos sí. ahí en QGIS. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos la clasificación, la imagen, lo que hacemos es botón derecho, vamos a guardar, ¿sí?, la imagen. Bueno, vamos a poner otro nombre por las dudas. Clasificación máxima pro. Guardamos, ¿sí? Bueno, vamos a QGIS y vamos a la carpeta donde se guardó. Acá vamos, resultados. Y acá voy a tener mi imagen. ¿Qué pasa acá? La imagen de clasificación fue trasladada a QGIS, acá verán, y nos saltó un cuadro que decía que el sistema de coordenadas no era el adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la imagen hacemos clic derecho, ¿sí? Vamos a propiedades y nosotros vamos a determinar un sistema de coordenadas. Recuerden que tenemos que trabajar con el sistema de coordenadas planas. Acá nos está demostrando un sistema de coordenadas geográficas. Vamos, cambiamos, ¿sí? Ponemos el postbar 98, a aplicar, y esto nos va a dar como resultado, pero vamos a agregar color, vamos a simbología, eh, acá valores únicos y clasificamos.
Bueno, acá me tomó 2 categorías. Sí, no te creó la tercera categoría. No, sí, sí. Aplicar y aceptamos. Bueno, acá, como dijo el profe, no me tomó en cuenta la tercera categoría que era, la tercera categoría era O agua o vegetación, urbano, no, no lo vegetación está tomó. creado. Sí, Es agua o urbano el que lo no. unió todo, o no sabemos bien qué hizo, pero Profesor, había una parte donde no estaba tildado en saga. sí, puede ser algo en el proceso. Ujú. Ahora no lo vamos a volver a Profesor, repetir, pero Pero, hay que estar atento por ahí sí, cuando estamos haciendo la clasificación por eso yo les decía, de hacerlo tranquilos, con tiempo, sin apuro, cosa de ujú. chequear todo antes de correr el proceso. Puede ser también, profe, que los píxeles, en el campo de entrenamiento, los píxeles se agruparon, digamos, no se tomó de Y es manera, raro, sí, sí. porque fíjese que tomó el curso, el agua, junto con el área urbana. Yo creo Sí. que viene por la parte del relevamiento. Por eso le decía que tengan en cuenta, mientras mayor cantidad de muestras tienen y que sean más precisos en cada categoría. Exacto. profesor, Sí, sí, ahí coincido con la profesora cuando justamente esa consulta le iba a hacer si tiene que ver para que pase esto que no tomó la categoría, cuando Sí, uno distribuye las muestras, sí. cuando toma las muestras, digamos, porque por ahí, por ejemplo, pudo haber, por no conocer, digamos, la, la cobertura, se nos puede pasar algún paraje o algún pueblo, puede ser que tenga que ver eso. eh, no, algo pasó, no sabemos bien exactamente qué pasó, que no le creó la tercera categoría. Como esto trabaja con probabilidades, no sé, puede ser que el algoritmo haya visto que urbano y agua eran muy parecidos, entonces lo unió en una misma. Claro. Se me ocurre que pudo haber pasado eso, pero como esto tampoco te tira un reporte de algún problema, no sabemos muy bien qué hizo. Vuelvo a lo mismo, esto es un proceso interactivo. Como si este resultado no es satisfactorio, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las muestras, fijarnos bien dónde habíamos muestreado y volver a correr el algoritmo. Eh, Algo que por ahí, Steffi, habías hecho es, Ujú. para las muestras urbanas había seleccionado píxeles, ¿sí? Sí. Yo tal vez hubiese seleccionado áreas un poquito más grandes, conjuntos Ah, de bien. píxeles, ¿sí? Ah, está, No está. solamente un píxel, porque si no la muestra quedó muy, muy reducida. Claro, Saga, lamentablemente, para eso no es muy intuitivo, porque hay otros programas que te permiten hacer un conteo de píxeles antes de hacer la clasificación. Entonces sí, vos ahí te das cuenta si una muestra tiene 500, 600 píxeles y el otro tiene 6 o 7, ahí vos te das cuenta de que no es muy equilibrada la muestra. claro. Entonces Sí, tenés que tomar más muestras. Bueno, pero eso es una recomendación. Los ROI son conjuntos de píxeles. Raramente van a ser píxeles solos, ¿sí? claro, sí. Entonces tienen que ser un polígono que incluya varios píxeles. Ujú. Obviamente que tenemos que tener el cuidado que hoy decíamos de no incluir píxeles que son muy diferentes. La idea del ROI es hacer un polígono que incluya píxeles parecidos, semejantes. ¿Se entiende? Sí, Profe, o sea, por ejemplo, cuando se toma el píxel muy blanco, pues, se puede llegar a confundir con los bancos de arenas de los ríos. Creo Es que muy eso es lo probable. que habrá pasado. Sí, es probable. sí, y si tenemos en cuenta también entró con la categoría de agua, como estaba diciendo hoy el profe, el agua tiene distintos componentes, sedimentos, que pueden, en el muestreo, lo que se puede hacer es se puede confundir y ingresan los píxeles del agua con el área urbana. ¿Es así, profe? Sí. Yo les dije al principio, lo más difícil de muestrear, de clasificar, es el área urbana, porque siempre es una mezcla de las otras categorías.
Yo sé lo que es agua, sé lo que es vegetación, sé lo que es suelo desnudo, sé lo que es cultivo, pero a veces dentro del área urbana tenemos una mezcla de todos esos píxeles. A veces la recomendación es que primero tomen muestras de todas las otras categorías y último, para último, dejen el área urbana. ¿Sí? Eh, esa es otra recomendación. Bueno, Steffi, como para sí, cerrar ahí el sí, proceso, sí. lo que podés hacer, mostrarles ahí en QGIS es que le pongan un nombre apropiado a la clasificación, ¿sí? Ahí Dale. en propiedades. Bueno, acá como verán, en su listado van a tener los números nada más, o sea, los ID. Entonces, para cambiar, vamos a simbología, acá en la parte de etiqueta, hacemos doble clic y ponemos. En este Eso es caso, vegetación. sí, o sea, en ese caso vamos a poner vegetación y acá le pongo como área urbana o agua Y ponele urbano, agua, ponele, para urbana. hacer honor a Medio la, raro, a la sí. mezcla. Sí. Lo vamos a dejar en rojo, ahí nomás. Pero incluso acá lo que tienen que modificarle son dos cosas: la etiqueta y el color. Por Ujú. ejemplo, a vegetación conviene que le pongan un color más asociado a lo que nosotros entendemos por vegetación, ¿sí? Bien, El ahí. urbano Yo le creo que pongo. sí, el urbano sí. Bien, algo así debería quedarles el mapa clasificado. Bien. Y Bueno, después finalmente, sí, por último, los procesos. Vamos a procesos, caja de herramientas, análisis raster, informe de valores únicos. Guardamos en una tabla acá, guardar archivo. eh, Ahí ponemos resultados, imagen y ponemos ejecutar. Y miren, acá nos va a mostrar los resultados que fueron guardados. Hacemos clic y nos va a presentar esto. Bueno, el tema de dónde se guardó, el sistema de proyección, demás, los valores que van a ser las categorías, el número de píxeles que fueron muestreados y con la cantidad, la representación en área, en metro cuadrado de cada categoría. bien, ahí no son píxeles muestreados, son píxeles clasificados ya, Ah, perdón, ¿sí? perdón, sí, píxeles clasificados, sí, Son los perdón. píxeles clasificados, es la asignación final que hizo. Y esa superficie, vieron que es un número grande porque está en metros cuadrados. Lo conveniente sería que lo pasen o a hectáreas o a kilómetros cuadrados para que sea un poco más fácil de entender y un número más corto. Si uno lo tiene que explicar, digamos, sería difícil que digamos, no sé, son millones ahí. Pero claro, porque son metros cuadrados, ¿sí? Entonces, siempre lleven esas unidades a kilómetros cuadrados o a hectáreas. En el caso de esta imagen, o sea, como es una escena completa, convendría kilómetros cuadrados. Si por ahí es una cuenca o un departamento, podríamos llevarlos ya a hectáreas. Bueno, y ese es un poco el resultado que estábamos buscando. Fíjense que es un inventario que me dice exactamente cuánto tengo para cada una de las categorías. ¿Sí? Gracias, Steffi. ¿Alguna No, duda, alguna consulta? gracias a usted. ¿Se entendió? Sí, Bien. un poco mareada con los errores que confunden. Sí, bueno, la verdad que esto es ciencia, digamos, que no hay certeza ni un camino infalible donde todo te sale bien, Celeste, ¿sí? Hay que entender eso de que los errores siempre se van a presentar. Y está bueno incluso que aparezcan los errores así cuando practicamos, porque se van a dar cuenta de que esto es común. Incluso de los errores se aprenden.
si vos hicieras un proceso donde no te equivocaste, donde salió todo perfecto, y yo no sé si realmente te quedó el aprendizaje. Ahora, cuando no te salió y tuviste que ponerte a investigar por qué salió, tuviste que corregir las muestras, bueno, es muy probable que ahí el aprendizaje sea real, ¿sí? Esto es así. No crean que, que a mí, por ejemplo, no me salen errores. Sí, yo sigo clasificando y me siguen apareciendo errores, sigo cometiendo errores. Eso es normal, ¿sí? Así que no se asusten con esto, más vale véanlo como algo normal, ¿sí? Bien, les quiero mostrar una cosita antes de que termine la clase. Ups. En, en el aula virtual, en la unidad, creo que ya les había comentado esto, pero bien, estas son las categorías de FAO con lo bueno, se ve re chiquitito, ¿no? Pero estas son las categorías de FAO con las que normalmente se va a trabajar. Es muy probable que con el práctico trabajen con estas. Estefanía ahí había trabajado con tres, pero todo depende del sistema de clasificación que trabajen. En esta, que está definida por la FAO, tiene 8 categorías, ¿sí? Que van desde áreas cultivadas, vegetación natural. Fíjense que acá lo que nosotros normalmente decimos área urbana, para FAO se llama superficies artificiales, ¿sí? Después tiene suelo desnudo y cuerpos y cursos de agua. Yo le decía a Estefanía que no nos compliquemos con cursos y cuerpos de agua porque es muy difícil que el algoritmo acá pueda identificar qué es un curso y qué es un cuerpo, porque eso tiene que ver con la forma del elemento en la superficie y el algoritmo acá no tiene esa capacidad de discriminar. Él simplemente está mirando el nivel digital del píxel, ¿sí? Así que bueno, esto también es práctica, no crean que la primera vez que uno hizo una clasificación le salió perfecto, para nada. Esto es un proceso interactivo donde se practica mucho. E incluso con la práctica, igual, como les dije, siguen apareciendo errores. Lo otro que les quería comentar es que recién el fin de semana pude cargar las calificaciones de los parciales en el SIU, así que ahora si entran a su SIU ya van a tener cargadas las calificaciones de los parciales. En el caso de la gente que desaprobó el segundo parcial, tienen que esperar a rendir el tercero para ver qué parcial tienen que recuperar, tienen una opción para recuperar. eh, y, y bueno, de ahí se verá si promocionan la materia o la regularizan. Son las opciones que tendrían. Y bueno, en el caso de no aprobar ninguno, se desaprobaría, pero no creo que sea el caso de la gente que está acá presente. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta sobre este tema? Profe, la parte que faltó de dar la vamos a dar el jueves sobre la fase de comprobación. Sí. La parte que falta, sí, porque ya queda muy poquito tiempo y no quiero darles ni apurado ni cortar la clase por la mitad, ¿sí? Sobre todo porque viene un tema, no es que no sea importante también la fase de asignación, que es muy importante, pero viene la fase de comprobación que también tiene su dificultad y luego lo van a utilizar para el práctico, que es la matriz de confusión, que como su nombre lo dice, por ahí se presta confusión. Entonces, lo vamos a ver tranquilos la clase que viene. ¿Sí? Así que, bueno, si no hay dudas, consultas, dejamos la clase Profe, aquí. Sí, no, yo quería dar un aviso. Me dijo Cristian que la clase del práctico ya está subida a YouTube, así que cuando quieran pueden mirar. bien, bien, muchísimas Bueno, gracias.